Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, don Álvaro. El saludo, el abrazo nueva vez para usted. Gracias, leyenda Willy Rodríguez. Señores, podríamos decir que ayer lo que son los principales responsables del gobierno se lanzaron a las calles a supervisar el proceso de inoculación, sobre todo del personal docente de la República Dominicana. El propio presidente Luis Abinader estuvo por lo menos en la Escuela República de Perú, que está ahí en el barrio Mejoramiento Social, supervisando este proceso. Allí hizo algunas declaraciones, felicitó el trabajo que se está haciendo para la vacunación del personal docente. Dice que en términos de personas vacunadas, el país se está colocando en el lugar número 2 en América Latina, solo superado por Chile. Dice el presidente de la República: estamos cumpliendo el pronóstico que teníamos y felicitamos a la población que ha venido a vacunarse. Vamos a mejorar los niveles de salud, bajar la positividad, la hospitalización y recuperar la economía, dice el mandatario, mientras que Roberto Furcar, el ministro de Educación que acompañaba al presidente, dijo que tienen la proyección de vacunar a 240.822 miembros del personal docente y administrativo de las escuelas públicas del país. El día de hoy, en el sector educativo, solamente en la capital sobrepasamos los 11.000 vacunados, tanto del sector público como privado, y a partir de mañana, o sea, hoy lunes 8 de marzo, se va a priorizar la vacunación en los lugares previstos para iniciar el retorno gradual a las clases. Los lugares previstos son aquellos en donde la positividad del COVID esté por debajo del 5%. Esa es la condición para poder retornar a las aulas. Lógicamente son muy pocos de los 158 municipios que tiene el país. Apenas en 3 municipios la positividad se registra por debajo del 5%. Creo que en Elías Piña, Monteplata y otro municipio más, Independencia, está la positividad por debajo del 5%. Y se estima que de aquí al 6 de abril, cuando se estipula que podría iniciarse de manera semipresencial en algunas escuelas del país la docencia, se estima que otra cantidad de municipios, por lo menos 40 más, estén también por debajo del 5%. Pero esa es una proyección que hay, no hay una seguridad de que esto vaya a ser así. El gobierno se ha empeñado en complacer, como decían allí, a sectores, sobre todo empresariales del país, que han estado presionando, sectores empresariales que tienen vinculación con los colegios privados, con las operaciones de importantes colegios privados del país, son los que han estado presionando, y el gobierno decidió, sobre todo a través del Ministerio de Educación, bueno, pues hacer una programación. Se iba a anunciar un protocolo, todavía eso está pendiente, se dice que se va a anunciar unos días antes del 6 de abril, pero la verdad es que las condiciones no están todavía en función de que la aspiración o el tema principal es que la positividad esté por debajo del 5%. Y en la mayoría de municipios del país, sobre todo en la capital, el distrito, Santo Domingo, Santiago, Azua, las principales plazas del país, la positividad anda por encima del 10%, y no es probable que pueda bajar al 5 o menos del 5 para el 6 de abril. O sea que, a menos que los colegios privados decidan, sobre la base de la capacidad de lobismo y de presión que tienen, decidan iniciar la docencia para esa fecha, en las escuelas públicas yo dudo mucho. Tú sabes que a veces cuando uno obviamente que en medio de una pandemia como esta tiene que ser hasta cuidadoso para asumir
posiciones y críticas, porque de lo que se trata es de que podamos ayudar para que todo salga bien, porque aquí lo importante, digo yo, que no es el gobierno, sino la ciudadanía en sentido general. Pero cuando tú ves todo este tipo de improvisaciones, a mí lo que me da pena. ¿Tú crees que en medio de un proceso de vacunación donde el gobierno tiene que concentrar todas sus energías, como lo está haciendo, tienen que ahora paralelamente dedicarse, además de eso, a desarrollar planes para volver a las aulas en medio de una pandemia como la que está viviendo, donde hoy hay más muertos al día de hoy, más fallecidos en términos estadísticos que lo que había cuando se aperturó, cuando se decidió que el año escolar prácticamente iba a ser presencial, iba a ser, por ejemplo, a distancia. O sea, si tú analizas la cantidad de personas fallecidas diarias en el día de hoy, hoy hay más personas fallecidas que las personas que fallecían cuando se inició el año escolar de manera en la modalidad distancia. Entonces viene un sector empresarial, porque por eso que yo digo que este gobierno es corporativo. Y cuando yo digo que este es un gobierno corporativo, no es por la cantidad de empresarios que tienen, es porque la política pública que aplica este gobierno están íntimamente vinculadas tanto al nivel de presión de los sectores económicos de este país y en función de esos intereses. Porque no, perdón, Felipe, no es que solamente esos empresarios tengan una vinculación directa con los centros educativos privados. No, no necesariamente eso. El tema también está en que ellos son los que producen, ¿verdad?, todos los insumos de los artículos que se consumen en esos colegios, o los importan o los traen a la República Dominicana. O sea, ese es el gran negocio que también ha tenido hasta cierto punto una baja durante esta pandemia, porque la educación se ha estado realizando a distancia, a través de la radio, a través de la televisión, y en los colegios privados a través de las plataformas virtuales. La verdad que están en medio de una gran disyuntiva las autoridades, porque independientemente, ellos decidieron, sí, independientemente de que ellos decidieron, las opiniones en contra del retorno a las aulas siguen siendo mayoritarias. Yo lo que pregunto es, ¿qué cuesta esperar agosto? ¿Qué le cuesta a este país esperar agosto? Que ya el proceso de vacunación se supone que en ese momento estará bastante avanzado, que ya habrá personas que muy probablemente hayan recibido la segunda dosis, y que una parte de la población importante también ya esté cubierta con la primera dosis, por lo menos. Pero miren, señores, aquí no hay un lugar del país, no hay un rincón del país que no tenga un centro escolar. No hay un rincón del país. ¿Y por qué no agarramos ahora y nos dedicamos, por ejemplo, a convertir los centros escolares en centros de vacunación e inmunizamos este país en función de los planes que ha puesto en marcha el gobierno para que más tardar a agosto nosotros tengamos a la población dominicana totalmente inmunizada, y que paralelamente con esa inmunización el ministro de Educación inicie también un programa de rehabilitación de aulas? ¿Y cómo que nosotros vamos a meter a esos estudiantes sin rehabilitar las aulas que tenemos? Iniciar un programa también de apertura de escuelas que fueron inauguradas, que todavía incluso hasta le faltan al día de hoy, hasta instrumentos escolares como asientos y ese tipo de cosas. O sea, yo creo yo a veces yo no entiendo, yo no quiero ayudar, pero óigame, déjate querer, porque yo de verdad que cuando yo veo esta disparidad con la aplicación de esta política pública en paralelo, cuando en este momento la prioridad del gobierno tiene que concentrarse en inmunizar la población, no en promover vectores de la enfermedad, porque todo el mundo está consciente que la apertura del año escolar de manera presencial convierte a los niños en vectores de esa enfermedad. ¿Y la Semana Santa qué les parece? Entonces, yo de verdad que no salgo del espanto. La verdad que uno quisiera el retorno lo más rápido posible de los estudiantes a las aulas. Faltan 8 semanas. En las escuelas, en los colegios, en las universidades, los que tenemos hijos en universidades, que estamos pagando cantidades de dinero que realmente dan duro en el bolsillo, y los muchachos en la casa recibiendo clases por computadora.
uno quisiera que regresaran, pero es cuando las condiciones estén dadas. Yo creo que el Ministerio de Educación, sobre todo en lo que tiene que ver con el sector público de la educación, tiene que comenzar a sentarse con la Asociación Dominicana de Profesores, que insiste en que ellos no van a retornar a las aulas. Ese es un tema que tienen que resolverlo para... Si tienen ya la determinación de que se inicien clases, por lo menos donde las condiciones lo permitan, que no se haga dentro de un marco de contradicciones con el sector docente. Y al sector docente, un llamado de atención. Esa exigencia de que el magisterio tiene que ser inoculado con la vacuna de Pfizer, yo no creo que sea correcto. Yo creo que los maestros tienen que vacunarse con las vacunas que se está inoculando el resto de la población, que hasta ahora lo está haciendo de manera masiva, efectiva, con las vacunas que tenemos disponibles. Mira, Escúchame, Rosendo Tavares Villalobos, porque eso no lo entendí, que tú dices que los maestros están obligados a vacunarse con la vacuna que produce determinada firma comercial. ¿Quién dispuso eso? Vi una opinión de la ADP, de dirigentes de la ADP, solicitando, don Álvaro, no es que están vacunando a los maestros con la de Pfizer, porque eso no ha llegado aquí. Vi opiniones de dirigentes magisteriales de que ellos exigen que se les vacune con la Pfizer. Y la verdad es que nosotros no tenemos ninguna constancia de que la Pfizer va a llegar al país. No la tenemos. Y llegar al país, que hubo un contrato y todas esas cosas, parece, y un dinero y todo eso, y la Pfizer no se ha manifestado, ¿verdad? Aún llegue al país esa empresa y sus vacunas, ¿verdad? ¿Por qué decir que los maestros están obligados a usar la vacuna de esa empresa? No. Usted, profesor, no. Usted se vacuna con lo que haya. Así mismo, como se está vacunando la mayoría de dominicanos, con lo que tenemos a la mano, sobre todo la vacuna china, que llegó un buen lote y que se supone que a mediados de este mes y a finales de este mes van a llegar otros 2 lotes muy importantes. Mira, tú hablabas del tema de la educación y yo me pregunto, el gobierno, el Estado, a través del Ministerio de Educación, ha invertido 62 mil millones de pesos con estos programas a distancia. Esos contenidos están ahí. Y en una ocasión, en un encuentro con el ministro de Educación, cuando abordamos el tema, nos dijo, lo mejor de todo esto es que es mucho más fácil hacer una readaptación a la currícula, porque solamente hay que agregar o quitar dentro de lo que es el programa global. Lo digo porque hay que entender que esta pandemia cambió totalmente, cambió. La tecnología, la educación tecnológica llegó a las aulas y ahora hay que empeñarse a fondo para instruir a nuestros maestros para que se conviertan más que en maestros del conocimiento, en monitores, en coordinadores, en facilitadores del conocimiento de los niños. Bien. Por eso yo te digo a ti que el tema de la reapertura del año escolar amerita una evaluación antes de tomar cualquier tipo de decisión al respecto. Mientras tanto, yo creo que hay que saludar que ayer el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, la señora vicepresidenta de la República, Raquel Peña, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, estuvieron cada uno visitando diferentes centros de vacunación del país para supervisar que este proyecto marche de manera entusiasta y de manera correcta como marcha hasta este momento. Llévatelo, Cundo.